Cápsulas en vídeo. Herramientas y conocimientos actualizados en escritura creativa. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2024. Cápsula 1. Fundamentos narrativos y estructurales en la escritura creativa. Introducción. El esqueleto de la historia. Toda historia tiene una estructura, visible o no, que sostiene su movimiento. En los talleres de escritura, solemos hablar de ideas, de personajes, de atmósferas. Pero pocas veces nos detenemos a mirar la arquitectura que da forma a la experiencia narrativa. Entender esa estructura, sus tensiones, ritmos y giros, permite al escritor organizar el caos de la imaginación. Y a nosotros, como talleristas, nos ofrece una herramienta esencial: enseñar a leer desde la forma. En esta cápsula exploraremos cómo funciona la estructura narrativa y cómo podemos acompañar a nuestros estudiantes para que encuentren la suya. Parte 1. Anatomía de la narración. Estructura, tensión y conciencia formal. En esta parte exploraremos los conceptos clave que dan forma a toda narración. Las historias pueden ser breves o extensas, lineales o fragmentadas, íntimas o colectivas. Pero todas comparten una misma necesidad: organizar el sentido. Esa organización, lo que llamamos estructura narrativa, es lo que convierte una secuencia de hechos en una historia. Desde Aristóteles hasta la narrativa digital, la estructura ha sido una manera de comprender el movimiento interno del relato: cómo se abre una pregunta, cómo se tensiona, y cómo se resuelve o se deja abierta. Tradicionalmente, hablamos de tres momentos: inicio, desarrollo y desenlace. El inicio presenta un mundo y su equilibrio. El desarrollo introduce la ruptura, el conflicto que desestabiliza ese mundo. Y el desenlace restituye, o no, el orden. En la escritura contemporánea, este modelo ya no se entiende como un molde fijo. Hoy hablamos de estructuras móviles, de historias que interrumpen la linealidad, que fragmentan el tiempo o que dejan preguntas abiertas. Conocer la estructura tradicional permite, luego, desviarse con conciencia, romperla sin perder el sentido. En la enseñanza literaria, podemos pensar la estructura no como un esquema impuesto, sino como una forma de escucha. Escuchar la respiración interna del texto, su ritmo, su modo de avanzar o de detenerse. En este marco, hay tres conceptos estructurales que resultan claves para cualquier taller. Primero, el conflicto. Es la fuerza que pone en marcha la historia. Puede ser externo, una situación, o interno, un deseo, un miedo, una contradicción moral. No se trata solo de acción, sino de tensión. El conflicto define lo que está en juego, el motor que impulsa a los personajes a cambiar. Segundo, el cambio. En toda historia, alguien o algo debe transformarse. El cambio puede ser mínimo, una toma de conciencia, un gesto, o total. Pero sin transformación, la historia se vuelve estática, no deja huella. Tercero, la voz narrativa. La voz define desde dónde se percibe el mundo del relato. La elección de esa voz, primera, segunda o tercera persona, objetiva o íntima, moldea la estructura emocional de la historia. Una narración en primera persona puede acotar el tiempo a la experiencia inmediata, mientras que una voz omnisciente puede expandirlo y fragmentarlo. Parte 2. Enseñar estructura desde el taller. Aplicaciones pedagógicas y cierre reflexivo. Ahora veremos cómo llevar estos conceptos a la práctica dentro del taller. A partir de estos tres ejes, conflicto, cambio y voz narrativa, los talleristas podemos diseñar actividades que despierten la conciencia formal. Algunas posibles líneas de trabajo son: trazar el mapa del conflicto. En este ejercicio podemos pedir a los participantes que identifiquen qué fuerzas se oponen en su texto y cómo evolucionan. Este ejercicio les permite reconocer la tensión como motor del relato y comprender que la estructura nace del desequilibrio que impulsa la historia. Visualizar el cambio. Este ejercicio invita a representar gráficamente la transformación del personaje, del entorno o de la voz narrativa. Puede hacerse mediante una línea de tiempo, un esquema corporal o un diagrama emocional. Este tipo de ejercicios ayuda a los participantes a reconocer la evolución interna del relato y a comprender que toda historia implica desplazamiento,
incluso cuando ese movimiento es íntimo o simbólico. Analizar la voz. Este ejercicio busca comparar versiones breves de un mismo fragmento narrado desde distintos puntos de vista. Mediante este ejercicio podemos enseñar que la elección de voz no es un detalle técnico, sino una decisión estructural que define la distancia emocional y el modo en que el lector accede al conflicto. Diseñar la curva de tensión. Para este ejercicio podemos solicitar que dibujen la intensidad del relato, no los hechos, sino la emoción, y luego describan qué decisiones estructurales sostienen ese ritmo. Este ejercicio permite observar cómo la estructura moldea la experiencia del lector, y ayuda a los autores a visualizar el equilibrio entre acción, pausa y revelación. Estas actividades no buscan estandarizar la creación, sino dar herramientas para la autoobservación. Permiten que los participantes del taller comprendan cómo se articula su propio modo de narrar. Porque enseñar estructura no es enseñar recetas, sino ayudar a reconocer el pulso interno del texto. Su respiración, sus pausas, su forma particular de sostener el sentido. En definitiva, el objetivo no es que todas las historias respondan al mismo esquema, sino que cada autor y autora sea capaz de descubrir qué tipo de estructura necesita su historia para existir. Porque la estructura no se enseña, se revela a través de la lectura consciente. Cápsulas en vídeo. Herramientas y conocimientos actualizados en escritura creativa. Guión y realización, Kata Fabianovich.